Gotas de Misericordia presenta. Jesús, hablando de Jonás, dice sobre sí mismo: aquí hay uno que es más que Jonás. Luego, hablando de Salomón y refiriéndose a sí mismo, dice: aquí hay uno que es más que Salomón. ¿Qué significa ser más que Jonás y ser más que Salomón? Vamos a responderlo en esta reflexión. El Evangelio es Mateo 12, del 38 al 42. Para entender qué significa esta expresión de la que hemos hablado, hay que entender quién era Jonás y quién era Salomón. Jonás es la imagen de la justicia estricta, entendida como el que la debe, la paga, o el que la hace, la paga. Pongamos dos ejemplos. Jonás desobedeció al Señor y cuando lo mandó a predicar a Nínive, iba en otra dirección. Pero en el barco que iba se desató una tempestad en el mar que estaba poniendo en peligro a toda la tripulación. Entonces, para calmar la tempestad, lanzaron a Jonás al mar. Ahí vemos pues un ejemplo de justicia estricta. Si Jonás desobedeció, tiene que pagar por eso. Y otro ejemplo es que Jonás predicó a los ninivitas y estos se convirtieron. Y paradójicamente Jonás se llena de amargura porque él quería que Dios castigara a esa ciudad. Y de hecho él había predicado destrucción. Pero como los ninivitas se convierten, entonces ya no los castiga. Y ante esto el profeta se llena de amargura porque él entendía la justicia estricta. El que la hace, la paga. Pues Jesús dice en el Evangelio: aquí hay uno que es más que Jonás. ¿Qué significa? Porque Jesús ya no se rige por la justicia estricta de Jonás, sino más bien, como dice bien el Salmo, no nos trata como merecen nuestros pecados. Es más, Jesús, Él carga con nuestros pecados en la cruz. Cristo es más que Jonás porque siempre recibe al pecador arrepentido. Siempre. Ahora veamos el ejemplo de Salomón. Salomón sobresale en la sabiduría para solucionar conflictos. Pero ¿qué sucede con Salomón? Al final de su vida resuelve mundanamente los conflictos. ¿Qué quería Salomón? Quería la paz duradera de Israel. Pero para conseguir esa paz, ¿qué es lo que hace Salomón? Comienza a casarse con distintas mujeres de otros reinos. Así, si había un matrimonio con otro reino, pues era imposible que hubiera guerra. Entonces buscaba la paz a través de estas alianzas, a través de estos matrimonios con otras mujeres. De esa manera, en efecto, Salomón evitó muchas guerras para lograr una paz. Pero fíjense cómo entendía la paz Salomón: una mera ausencia de problemas. Entonces, evitaba las guerras, pero el pueblo de Israel comenzó a caer en la idolatría, porque estas mujeres traían a Israel sus deidades, sus dioses. Y así entonces evitó la guerra, pero a costa de la idolatría. Entonces vemos una sabiduría en Salomón, pero una sabiduría, si se quiere, imperfecta, mundana, si quieren. Jesús dice: aquí hay uno que es más que Salomón, porque la sabiduría de Jesús es infinita y eterna. La sabiduría de Dios la vemos sobre todo en la cruz. La paz que Él nos trae no es una mera ausencia de problemas como quería Salomón, sino más bien es esa paz a pesar de los conflictos, es esa paz en medio de la tormenta. Su sabiduría no es la ausencia del dolor, sino más bien Cristo nos enseña a transformar ese dolor en redención. Por eso Jesús dice, hablando de Jonás: aquí hay uno que es más que Jonás, porque Cristo no se rige por la justicia estricta. Él no nos trata como merecen nuestros pecados, sino que nos trata con misericordia. Y Jesús es más que Salomón,
porque su sabiduría es más infinita. La paz que Él nos da no es la mera ausencia de problemas, sino esa paz en medio de la tormenta. Y su sabiduría sobre todo se manifiesta en la cruz. Un dolor que adquiere significado, un dolor que se convierte en redentor. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre San.